Buenos días, señor presidente. Berenice Telles, del Diario Nacional 1+1. Pues mi pregunta tiene que ver con pues esta labor que está haciendo la doctora Beatriz para pues gestionar todos estos documentos históricos de nuestros ancestros pues en el mundo, y preguntarle sobre esta pues pretensión de que el penacho de Moctezuma se ha prestado por el gobierno de Austria para el próximo año, en el marco de la conmemoración del bicentenario de la consumación de la independencia en nuestro país. Si habría esta posibilidad, y bueno, pues sobre todo por pues lo que representa es un tesoro invaluable de nuestros ancestros y de nuestra cultura mexicana. Y sí, si me permite otra pregunta. Sí, estamos haciendo gestiones en Francia, en Italia, en el Vaticano, en Austria, en Alemania, para obtener códices, piezas históricas, arqueológicas de México que están en esos países, como en otros, porque también ha habido saqueo de obras de arte y de objetos históricos, arqueológicos. No solo México ha padecido de esto. De esto ha padecido África y otros países y regiones del mundo. Incluso hasta países europeos han sido saqueados, ¿sí?, de sus patrimonios históricos. Muchas de las cosas que se exhiben en los museos más importantes del mundo, ¿sí?, se sustrajeron de manera ilegal de los países de origen de las culturas. Nosotros estamos haciendo esta labor porque queremos que se exhiban el año próximo, que es un año muy importante porque se van a recordar los 700 años de la fundación de México Tenochtitlan, los 500 años de la invasión colonial, los 200 años de nuestra independencia nacional. Entonces, queremos que los mexicanos conozcan estos códices, estas piezas, y por eso el viaje, la visita de Beatriz, estuvo en Austria, en Viena. Le recomendé de que tratara lo del penacho, que insistiera en lo del penacho, aunque le dije que no era una misión fácil, que era como una misión imposible, porque los austriacos se han apoderado por completo del penacho. No se lo quisieron ni siquiera prestar a Maximiliano de Austria, paisanos de ellos, que nació en Viena. Cuando nos invaden y imponen a Maximiliano en el Segundo Imperio, en el llamado Segundo Imperio, él habla de traer el penacho, toca el tema, pero no lo logró. Entonces le dije a Beatriz, insiste, porque es
una pieza nuestra de México, y además porque somos nosotros muy perseverantes, ¿no? Y lo difícil lo resolvemos y lo imposible lo intentamos. Entonces, no sabemos todavía cuál va a ser el resultado. Ahora que regrese ya nos va a informar, y yo les ofrezco pues informarles de qué se consiguió en este recorrido, cuáles serían las piezas que podríamos exhibir junto con otras piezas que sí se tienen en el país, pero que son poco conocidas, y queremos que todo el pueblo de México constate la grandeza cultural de México. El año próximo va a estar dedicado a eso, porque los colonialistas han narrado la historia a su conveniencia. Siempre sucede lo mismo, ¿no? Los que conquistan o invaden tienen que justificar este acto de intromisión y de saqueo y de atrocidades, esgrimiendo una supuesta superioridad. Siempre los colonizadores, los conquistadores hablan de que vienen a civilizar, ¿sí?, que llegan a civilizar a los pueblos, y parten de que los pueblos colonizados son pueblos atrasados, bárbaros. Esa narrativa existe todavía en muchos países sobre México, de un país, o en aquel entonces un territorio en la época prehispánica, poblado por gente sin cultura, cuando México desde tiempo atrás de la conquista mantuvo civilizaciones extraordinarias, de casi 1000 años antes de la conquista. Ya había expresiones del esplendor de la madre de las culturas, la cultura olmeca, y de muchas otras culturas con conocimientos matemáticos, astronómicos, con un gran desarrollo en la arquitectura, en escultura, en el arte. Entonces, cuando nos invaden, cuando llegan los colonizadores, pues hablan de la barbarie y del atraso, ¿no?, de las comunidades, de los pueblos originarios. Entonces, lo que queremos es exaltar la grandeza de México, ¿no?, la gran fuerza cultural del país. A eso va a estar dedicado el 2021. Y mucha gente no conoce sobre lo que significó el florecimiento de las culturas
de México en la época prehispánica y vamos a exponerlo así. Tan es así que por eso muchas obras de arte, muchas piezas están en el extranjero exhibidas en los mejores museos del mundo. Lo mejor que hay de Olmecas, ¿sí? No está en México, ¿sí? Está en Nueva York, en los museos de Nueva York. Me refiero a lo más exquisito, a lo más fino, a lo más artístico de los Olmecas. Entonces, vamos a procurar mostrar todo eso, ¿no? En el 21. Muchas gracias, presidente.